Menuda resistencia está teniendo la economía española en este año 2024. Crecen los datos de PIB, la propia economía. Se refleja también en el empleo, con la generación de nuevos puestos de trabajo, y todo esto a pesar de las incertidumbres que nos rodean, incertidumbres geoestratégicas, políticas o electorales, incluso vinculadas al comercio mundial. No sé si podemos hablar de una etapa dorada en la economía española. Hay quien considera que es así, pero aquí la clave es si este momento, seguro que dulce, de la economía española lo están sintiendo, lo están viviendo igual nuestras empresas, el tejido productivo, el equipo directivo de una empresa española, el director financiero, por ejemplo, de una empresa española. Bueno, pues vamos a resolver esta duda en un nuevo episodio de CFO Essentials con Alicia Coronil Johnson, es economista jefe de Singular Bank. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alicia, ¿qué tal está? Muy bien, gracias, Laura. Llegamos al Ecuador de este año 2024. Bueno, que lo económico, si miramos a lo macro, una cosa entiendo que es la macro y otra cosa es la micro, pero está resistiendo muy bien desde el punto de vista macro. Bueno, ya con la bajada de tipos, la primera al menos tan deseada desde muchos meses atrás. Incertidumbres de cara a la segunda mitad del año, más, menos. ¿Qué piensa usted cuando se enfrenta a cifras económicas o a una estimación, a una noticia económica? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo e intercambiar impresiones. Y efectivamente yo creo que la economía mundial está mostrando esa resiliencia, ¿no?, en esta primera parte del año, con unas perspectivas de crecimiento que van ligeramente al alza, ¿no?, respecto a lo que esperábamos a comienzos de año. Pero es cierto que lo que se está consolidando es un crecimiento muy divergente entre los grandes bloques económicos del mundo. Estamos viendo momentums económicos diferentes entre China, Estados Unidos, la eurozona, y dentro de la eurozona cómo hay ese crecimiento dispar en lo macro, cómo se consolidan problemas estructurales tanto en la economía española como en otras importantes economías como es Francia o Italia desde el punto de vista presupuestario, y sobre todo lo que creo es que afrontamos unos meses muy críticos porque hay una gran incertidumbre para mí, más allá de cómo va a quedar configurada la Comisión Europea y cuál va a ser el liderazgo que va a adoptar Europa ante esta nueva era que para mí estamos viviendo, este entorno de Guerra Fría, si me lo permites, pero sobre todo para mí el punto crítico de este año va a ser cuál es el resultado final de las elecciones de Estados Unidos, porque yo creo que eso va a marcar muchísimo, más allá de estas tensiones inflacionistas que son persistentes y de carácter estructural y que nos lleva a pensar, por lo menos así lo hemos visto desde Singular Bank desde hace 2 años, que estamos ante un periodo de una inflación mucho más estructural y donde los tipos de interés se van a mantener más elevados durante un tiempo más prolongado de lo que estaba esperando el mercado. Claro, si nos ponemos en la piel del CFO, de un directivo de una empresa española, tiene que estar también ese periodo electoral americano, en foco, tener al menos como referencia el impacto que puede acabar acarreando, porque es verdad que de buenas a primeras podemos pensar, bueno, pues la economía alemana está débil, no está pasando por su mejor momento. Es verdad que hemos tenido un episodio de inflación duro, pero parece que se está encauzando, aunque todavía quede la famosa última milla de la inflación. Ese factor que usted cita de incertidumbre es un factor global que acaba aterrizando de alguna manera en el tejido productivo. Yo creo que acaba aterrizando, estamos hablando de la primera potencia económica del mundo, la incertidumbre es si finalmente se produce una nueva administración Trump, lo que nos están marcando los modelos y también los mensajes que él está lanzando, ¿no?, sobre su programa económico, es que por el momento no cabe duda. Otra cosa es que haga un giro cuando llegue a la Casa Blanca de que iríamos a más proteccionismo, más gasto público
freno a determinadas inversiones, sobre todo en transición energética en Estados Unidos, y esto al final es inflacionista, y esto podría también cambiar esa senda de tipos de rebajas, ¿no?, de tipos de interés previstas de cara a 2025, y eso definitivamente va a impactar en las decisiones del Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco Central Europeo, a pesar de esa independencia que tiene en su toma de decisiones, sí que tiene que mirar y va a mirar qué hace la Reserva Federal o cómo evolucionan la inflación en Estados Unidos a la hora también de decidir qué hace con los tipos de interés de referencia en Europa, porque eso también tiene un efecto vía tipo de cambio que puede también hacer más complicado ese control de los precios. Bueno, y al final el contexto del comercio mundial, aunque hay algunas voces que dicen estamos en un proceso de desglobalización, ¿no?, desde hace meses, no sé si ya incluso podríamos hablar de hace años que estamos hablando de ese periodo de desglobalización, acaba teniendo esa incidencia en la evolución, o puede acabar teniendo incidencia en la evolución de los precios, con un Banco Central Europeo que no quiere volver a meter la pata, entiendo yo, manejando la política monetaria, porque bien vivimos hace un par de años, como nos decían, esto va a ser transitorio, bueno, ya hace casi 3 años, ¿no?, esto va a ser transitorio, y luego resultó no serlo. Yo creo que son esas grandes referencias, Alicia, que sí que acaban permeando, de alguna manera, al coste de financiación de una empresa o a los precios de proveedores o al precio final que tiene que poner a su cliente en un producto o en un servicio. Yo creo que efectivamente actualmente el tejido empresarial se enfrenta a una era absolutamente de transformación y de volatilidad. A mí a veces esto me recuerda a la década de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Sí. Donde sí que había esa resiliencia de muchos sectores productivos, y eso lo estamos viendo en el caso de España con ese boom del turismo, esa necesidad de vivir después de la pandemia, ¿no? Sí. Incluso desde el punto de vista financiero, pues esa demanda en el sector servicio no te implica los mismos costes de financiación que si deseo adquirir una vivienda o comprarme un vehículo o hacer una reforma en mi casa o comprarme una cocina o algo que sean bienes duraderos, ¿no? Y en una situación también en el que se nos acota dónde podemos viajar, y no digo que se nos acote por falta de libertad, sino porque hay tanta incertidumbre en el mundo, países que de repente hay una situación de inseguridad, como es el caso del Mediterráneo, digo la parte del Mediterráneo de África, Oriente Medio, ¿no? Incluso en América Latina hemos visto sucesos, ¿no?, de mucha tensión social, y eso también hace que de alguna forma en las economías avanzadas nuestra demanda de turismo se posicione en aquellos lugares que nos ofrece seguridad. Claro. Y aquí la posición competitiva de España o del sur de Europa, lo estamos viendo también con cifras en Portugal, en Grecia o en Malta, pues nos beneficia, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, la forma de pensar y colocarnos en una situación en la que tenemos que movernos de forma mucho más rápida, porque los eventos van de forma muy acelerada. Yo no sé si es porque estamos tan interconectados en términos de noticia, de información, ¿no? Y todo pasa muy rápido, pero igual que pasa, desaparece ese foco, ¿no? Sí, y salta a otra cosa. Pero yo sí que creo que las empresas actualmente, y sobre todo aquellas que tienen su foco de internacionalización y más exposición a todos este escenario geopolítico y esta nueva era que se está produciendo, pues tienen que tener en su estrategia, pues estrategias a lo mejor mucho más cambiantes, es decir, flexibles a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor con escenarios también alternativos. Yo creo que hay que estar un poco preparado a que pueden ocurrir cosas que pensábamos en 2019, incluso cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, que eran impensables en un mundo, como tú mencionabas, donde todo estaba tan globalizado y donde parecía que la globalización era algo que era ya estructural. Y sin embargo, como yo veo el mundo ahora, yo creo que hay unas 5Ds que están moviendo y que nos están marcando cómo va a ser el crecimiento económico en los próximos años. 5D son desglobalización, entiendo. Sí.
desconfiguración del orden mundial como lo entendíamos después de la Segunda Guerra Mundial, el consenso de Washington en torno al FMI, al Banco Mundial, porque hay una serie de países, como puede ser China, con esa alianza, ¿no?, que tiene con Rusia, denominada antihegemonía, donde ahí tenemos países como Irán, Corea del Norte, incluso Venezuela, pero luego hay países que no están en esa alianza, que pueden ser Brasil, pueden ser México, puede ser Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India, que reclaman su lugar en esta nueva economía, ¿no?, que han ganado peso, protagonismo y que quieren también tener voz y que no valoran la forma de entender las democracias liberales, que para mí es un pilar, ¿no? Con esto no estoy diciendo que esté en contra de las democracias, al contrario, creo que democracia y progreso están relacionadas, y libertad de mercado, pero estos países son autocracias o tienen otros escala de valores y reclaman un nuevo orden internacional. De ahí otra D, que es la desconfiguración. Y luego creo que estamos ante un paradigma demográfico que no hemos enfrentado nunca en las sociedades avanzadas, pero también China, que está perdiendo población con este envejecimiento de la población. Y luego tenemos dos Ds que están ligadas a la digitalización, con la robotización, la inteligencia artificial, los datos, pero también está la descarbonización, porque estamos viendo pues una situación climática que nos obliga también a movernos, ¿no?, y avanzar en cómo vamos a construir nuestros sistemas energéticos y cómo vamos a abordar el proceso de descarbonización. Me parece crucial que usted nos diga, por un lado, que parte del auge, nos sugiera que parte del auge que vivimos en este 2024 en el turismo en países como España puede, de rebote, estar influenciado por lo que está sucediendo en el mundo, porque puede ser cierto, y eso pondría encima de la mesa una realidad que a lo mejor no es estructural, sino que es coyuntural por el entorno mundial, pero también esas 5 Ds que usted cita, porque desde el punto de vista de la estrategia que tiene que decidir una empresa, a la vez que es flexible para poder cambiar, si el entorno cambia, plantea muchos retos. A veces pensamos que la empresa simplemente se tiene que dedicar a los pedidos que me llegan y las facturas que cobro, pero a lo mejor esos dos factores a su vez también están influenciados por todo este escenario internacional que usted describe. Efectivamente, yo creo que son retos, pero también abren muchísimas oportunidades. Detrás de esas 5 Ds, pues efectivamente hay oportunidades de internacionalizarse, de abrir nuevos negocios, y yo creo que España parte de una posición muy buena desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de cómo podemos, incluso en esa transición energética, ganar competitividad vía precios de la energía para hacer un polo atractivo, ¿no?, para que se establezcan aquí centros de producción. Pero luego, por otro lado, tenemos también talento, tenemos unas infraestructuras y en algunos índices de competitividad en el turismo también somos líderes, ¿no? No solamente porque tengamos ese atractivo, sino porque tenemos mucha eficiencia en el proceso. Pero también creo que debemos ser conscientes de que nuevamente España necesita un modelo de crecimiento donde corrijamos esos problemas estructurales que tenemos desde hace décadas. Yo trabajé en 2013, ya va a hacer 11 años en el Círculo de Empresarios, y ya entonces se hablaba de uno de los problemas que tiene la economía española, que es la falta de productividad. La mejor forma de mejorar esta situación, hacer frente a estas tensiones inflacionistas que para mí van a ser mucho más estructurales, ¿no?, y que nos sitúan en un escenario de precios y de política monetaria diferente. Más tensionada, sí. Bueno, o diferente, como tenían muchos empresarios que afrontar en la década de los 80 o en los 90. Sí. Quiero decir que la economía es algo que evoluciona, que no es estanco, que tiene una componente social muy importante, y yo creo que hay un problema que tiene España, que es el reducido tamaño de sus empresas. España, en realidad,
realidad es un país donde lo que prevalece, el 99,3% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, pero es que la mayoría de ellas tienen menos de 10 trabajadores. Desde ese punto de vista es muy difícil que esas empresas puedan abordar una internacionalización o puedan abordar estos grandes retos. O la digitalización, ¿no?, que usted citaba antes también. Claro, ¿no? Entonces yo sí que soy muy optimista porque creo muchísimo en el tejido empresarial español y así lo ha demostrado desde el 2013, 2008, cuando se produjo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis del euro. Nosotros éramos un país pues que habíamos perdido competitividad, teníamos una situación comercial pues que no era muy favorable, con un endeudamiento internacional también muy elevado, y sin embargo las empresas yo creo que son las grandes catalizadoras de cómo leer el mundo y también buscar soluciones o adaptarse al nuevo marco donde tienen que hacer sus negocios, ¿no? Y esto se vio en el año 2013 cuando conseguimos elevar ese porcentaje de las exportaciones del 27% al 40%, y eso fue porque aumentó el número de empresas exportadores que tuvieron claro que tenían que salir fuera, pero para esto yo creo que necesitamos un marco regulatorio, una estabilidad, una política económica pro empresa, pro internacionalización, pro crecimiento de las empresas, ¿no? Y por eso no me gusta a veces que en el debate de cómo solucionar la inflación siempre coloquemos la obligación de ese control de los precios como si la única que tuviera competencia para lograrlo fueran las autoridades monetarias, es decir, los bancos centrales. Yo creo que los bancos centrales se encuentran también en un contexto donde la política fiscal, la política económica, este populismo que estamos viendo en muchas decisiones de política económica va en contra del control de los precios. Claro, ellos están por un lado intentando presionar, o eso intentaron, ¿no?, con la subida de tipos de interés, pero al final políticas fiscales laxas en muchos países que van en contra. Por eso tantas ruedas de prensa diciendo, a ver, ¿y la política fiscal de los países qué pasa?, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta polarización que vivimos, que es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, esta incapacidad que estamos viendo, ¿no?, de llegar a consensos, de buscar, si me lo permites, en el gris las soluciones, las reformas estructurales, el hecho de que estemos viviendo un ciclo de crecimiento tan positivo en España, pero que no vaya acompañado de esos consensos, ya no solamente en el gris, ¿no?, digo, en la política, sino también buscando los consensos a gran escala de qué podemos hacer más en colaboración público-privada, ¿no?, o qué podemos hacer más en cooperación con otros países europeos. Yo creo que necesitamos más Europa y necesitamos más proyectos paneuropeos, y el éxito o el reflejo de eso está en Airbus o en el Eurofighter. Cuando nos unimos es más fácil bandear estas situaciones de incertidumbre que, por otro lado, sí creo que estas crisis o estas incertidumbres lo que hacen es agudizar el ingenio, buscar soluciones y siempre, salvo que sigamos polarizando, ¿no?, y en esto mi preocupación de que vayamos una década de los años 30 parecida a la que vivió Europa, digo, desde el punto de vista de la polarización, las tensiones sociales, los populismos, pues que nos quite foco y nos quite esa necesidad de que con los consensos logramos innovar y generar épocas de gran progreso, ¿no?, y donde creamos también un crecimiento sostenible y sobre todo vamos a dar respuesta a esta desconfiguración del orden mundial, y tendremos más peso para poder decir el orden mundial que hay que reconfigurar, protegerlo o darle un barniz que nos permita, ¿no?, crear ese espacio de progreso que se creó desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y además usted lo citaba, tenemos viento de cola, por ejemplo, en el caso de las cifras macro en un país como España, con crecimiento económico, que podría ser la oportunidad para decir vamos a aprovechar que ahora tenemos la bombona de oxígeno llena para aplicar los cambios o realizar inversiones, incluso en esa colaboración público-privada, que acaben retornando en una respuesta cuando venga la siguiente crisis, porque, Alicia, siempre acaba viniendo otra crisis. Efectivamente. ¿No? Parece que no, cuando estamos en un momento de expansión económica se nos olvida, pero siempre acaba viniendo una crisis. Vino la de las .com, vino la financiera, vino el COVID, ¿no? Y habrá un momento en el que pues se observará la debilidad de la economía española, aunque tardemos unos años en verlo, y la empresa tiene que estar preparada, o a lo mejor tiene que tener el contexto adecuado
para poder reaccionar rápido, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener el contexto adecuado, la diversificación, el abrir mercados. Por eso yo creo que la empresa española ahora también parte de una situación mejor que la que hubo en la crisis financiera. Tiene unos niveles de endeudamiento mucho más bajos y también ha logrado ampliar su base exportadora, ¿no? Y abrir nuevos mercados. Y yo creo que esto es muy positivo, pero yo lo que desearía que hubiera todavía más, ¿no? Lo que pasa es que en ese entorno de incertidumbre, con la descripción que usted nos hacía de los países, también es complicado porque también a su vez saltar a un nuevo mercado, probar un nuevo mercado, supone incertidumbre para la empresa, o a lo mejor cuando la empresa tiene claro que ahí hay negocio y que tiene una oportunidad, va en la propia supervivencia de la empresa tener informes de inteligencia, pero que al final le permitan abrir esas nuevas relaciones comerciales o bilaterales. Efectivamente, yo creo que hay que analizar los datos, hay que intentar ser realistas. Yo sobre todo creo en el realismo, en la toma de decisiones y tener también escenarios alternativos. Pero en mi forma de ver el mundo, al final tengo claro que en Europa vamos a tener unas necesidades como bloque económico, como sociedad, donde hay una serie de tendencias que ya son estructurales y que van a tardar décadas en cambiarse, como es el patrón demográfico, ¿no? Claro. Y eso va a requerir un rediseño del gasto social, del estado del bienestar, va a hacer falta más planificación financiera por parte de los hogares. También esto explicaría de alguna forma por qué ahora las sociedades avanzadas nos impacta menos las subidas de tipos de interés. Los hogares en Europa tienen mayor ahorro que ahora mismo los estadounidenses, tienen una edad media superior a la que tenían cuando yo era pequeña y vivimos las dos crisis del petróleo con unos tipos de interés en España que llegaron a estar en niveles mucho más altos que ahora, y donde impactaba muchísimo en los hogares porque estábamos viviendo una sociedad muy joven con mucha formación de hogar, ¿no? Sí. Con lo cual quiero decir que hay tendencias en Europa que son clarísimas, pero yo no dejaría de mirar hacia el Indo-Pacífico. Es que ahí va a seguir habiendo crecimiento económico. Otra cosa es que en mi internacionalización decida en qué países quiero correr más o menos riesgos desde el punto de vista de la seguridad o de manera jurídica. Natural por el idioma, ¿no? Hemos mirado mucho a Latinoamérica, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Fue un periodo brutal de expansión, y con la llegada del euro de manera natural a los países de la eurozona, ¿no? Y los hemos convertido como el core de nuestras exportaciones al final. Efectivamente. O por qué no mirar a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, aunque llegue Trump y haya este posible escenario de más proteccionismo, también creo que Estados Unidos sabrá que necesita aliados, y dentro de sus aliados Europa va a ser decisivo, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que las empresas españolas parten, desde mi punto de vista, de una ventaja en Estados Unidos, porque tenemos una comunidad hispana que cada vez tiene más peso económico, más influencia, y nosotros tenemos ahí una capacidad, ¿no?, de permear que no teníamos hace quizás 3 o 4 décadas. Sí. Entonces, es cierto que el mundo tiene muchas incertidumbres, a veces nos ponemos en situación de qué horror, ¿no? Sí. Qué mundo estamos viviendo, pero yo creo que esa misma sensación debieron de tener nuestros abuelos, los que vivieron la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil en España, y tuvieron esa sensación de fragilidad, pero al final yo creo que cuando miras el mundo, ¿no?, también te das cuenta que te está dando también la oportunidad, ¿no?, de buscar soluciones, de reinventarte y abrir nuevas líneas de negocio, ¿no? Y yo creo que en estas 5D, claro que hay oportunidades de inversión y de crecimiento, pero quizás, a diferencia de lo que hacíamos hace una década antes del COVID, ¿no?, pues tenemos que mirar más los riesgos geopolíticos que antes. Ya que he usado el término fragilidad, me gusta, ligándolo con una explicación que usted nos daba antes, el hecho de que la empresa española es en general pequeña, y la mayoría de la pequeña además es muy pequeña, ¿no? Y sabemos que, pues sí, la pyme alemana tiene 3 veces más tamaño que la española, aunque también el tejido productivo alemán está compuesto sobre todo por pymes, pero son de otro tamaño.
claro, siempre me pongo la piel del empresario pensando, bueno, ¿y qué hago yo? Porque lo ideal sería que las empresas se unieran, fusionaran, buscaran intereses conjuntos para crecer en tamaño, ¿no? Porque habrá muchos empresarios que nos están escuchando ahora, Alicia, y dicen, no, si yo quiero crecer y quiero ver la oportunidad de hacer match con otra empresa que me permita ganar envergadura, y entonces vamos a poder invertir más en tecnología, y entonces si viene una crisis financiera, pues tenemos más músculo precisamente financiero y tenemos más recursos para soportar. Las empresas que ganan tamaño pagan sueldos mejores incluso. O sea, al final acaba retornando en un beneficio social. Es como lo de la productividad. ¿Qué hacemos para que... o qué tendría que cambiar para que los empresarios que nos están escuchando digan, venga, sí, empresas más grandes, sí, empresas más productivas? Bueno, yo creo que las empresas alemanas tienen ahora otra serie de problemas, ¿no? Tienen que adaptarse a un modelo energético nuevo. Sí. Y se encuentran también pues que uno de sus principales socios comerciales, que es China, pues no va a crecer, ¿no? En los próximos años a lo que crecía antes del COVID. Yo creo que en España yo soy una gran defensora de la figura del empresario. Yo he vivido en una empresa familiar, mi padre era empresario, y lo que mi padre me enseñó desde muy pequeña era que ante estas crisis de incertidumbre, ¿no? En su caso las dos crisis del petróleo con unas tensiones inflacionistas enormes y en un país donde estaba transicionando, ¿no? Hacia la democracia en un momento también muy complejo, varias de las cosas, yo creo que hay que pensar en grande, y pensar en grande hay que mirar fuera y tocar puertas fuera. En la internacionalización, y muchas veces eso tienes que hacerlo solo y no hay que tener miedo, ¿no? Porque a lo mejor no se te abren todas las puertas, pero alguna se te va a abrir seguramente. Y luego yo creo que el empresario español necesita más colaboración público-privada a nivel, ya no sé, porque creo que hay tal fragmentación de organismos en España. Yo creo que sería interesante cómo podemos que todas esas iniciativas que se llevan a nivel autonómico y también desde el punto de vista estatal de alguna forma convergieran, ¿no? Y que hubiera esa unidad de mercado en temas tan sensibles como salir al exterior o poder ir a una feria con empresas de mi sector, ¿no? Y que eso se coordine mejor. Pero yo creo que al final es fundamental también buscar un marco laboral donde también la negociación salarial se lleve a nivel empresa. Porque la circunstancia de cada empresa, como tú mencionabas, Laura, no son iguales, aunque estén en el mismo sector. Y lo que sí que está demostrado estadísticamente es que cuando la empresa española gana tamaño, que eso no quiere decir que todas las empresas quieran ganar tamaño. Esto es como cuando se trata el tema de las mujeres, ¿no? Que parece que todas tienen que llegar o todos los hombres tienen que llegar a determinado punto. Pues hay empresas pues que a lo mejor su vocación es no salir de su ámbito, ¿no? Su región comarcal, su región, o su zona, o su... Sí. Pero hay otras que tienen más ambición, no me gusta la palabra ambición, más deseo de crecer, ¿no? O ven que su negocio es más visibilidad, fácil. Sí, a lo mejor. O venden o producen algo que es más fácil de exportar, porque claro, en el sector servicio todo no es exportable. Sí. A mí siempre me gusta decir que es mucho más fácil exportar algo que es manufacturero, ¿no? O parte del sector servicios, que no es solamente el turismo, puede ser proyectos de ingeniería, de suministro de logística, o sea, hay miles de cosas. Pero luego hay una parte de nuestra economía real que es esos servicios de nuestro día a día que no pueden internacionalizarse, pero que quieren ser sostenible, ¿no? Y también creo que hay un tema que no hemos abordado todavía en España, que explica también a lo mejor esa menos capacidad de crecer, que es la educación económica de los españoles, la asunción del riesgo, y luego hay muchos negocios que se encuentran que no hay relevo generacional. Y tampoco estamos viendo qué tipo de iniciativas o cómo podemos hacer para contactar, ¿no? Que la empresa familiar pueda seguir
existiendo, ¿no? Porque encuentro un reemplazo de alguien que y es verdad que este debate no no está en la calle, porque hemos puesto encima de la mesa pues cuestiones de salario, cuestiones de inflación, pero efectivamente este debate para entender la importancia de que crezca el tamaño de la empresa española o que amplíe su visibilidad o que arriesgue, usted lo decía, y en ocasiones hay que llamar a puerta fría en el extranjero también si un negocio tiene posibilidades, o que se plantee la sucesión y el talento que viene por abajo pensando en seguir liderando empresas que ya han llegado muy lejos o las que son incipientes y tienen buenas ideas en plena además transición digital. Y efectivamente no es un debate, Alicia, que esté en la calle o que habitualmente se escuche, salvo a lo mejor en ámbitos muy concretos, ¿no? En el ámbito empresarial, y debería trascender. Yo creo que sí, que debería de trascender. Yo creo que una de las asignaturas que tenemos pendiente en nuestra educación es darle más importancia a la economía, a los temas de la empresa, a la figura del empresario, a qué es ser emprendedor, a la educación financiera, a cómo ver el mundo, ¿no? No solamente centrarnos en lo que ocurre en nuestro entorno más inmediato, y creo que necesitamos pues ese tipo de educación, ¿no? Porque nos haría entender mejor qué representa un empresario, qué representa la economía real y lo que representa también, como yo digo, subir una persiana todos los días. Es decir, la asunción de riesgo que hace un empresario, y me da igual el tamaño de su empresa, como si es unipersonal, ¿no? Y lo que le representa a ese empresario el tener que hacer frente a cotizaciones de la Seguridad Social, salarios, tener una cartera de pedidos, el circulante, estas incertidumbres, ¿no? Y eso yo creo que es vital, ¿no? Y falta en nuestra educación, y así es muy difícil que eso llegue al debate público, porque parece que no es importante, o que estamos siempre pensando en la idea de qué me amenaza, cómo me protege, en lugar de decir si tengo una amenaza, cómo la supero, ¿no? Y cómo consigo saltar la barrera o cómo consigo saltar el muro más allá de lo que me pueda proteger, ¿no? Y también yo creo que hay un tema que en España también tenemos una asignatura pendiente. Es verdad que hemos ampliado las fuentes de financiación, ¿no? Con la construcción de los mercados alternativos, pero seguimos teniendo una financiación que es excesivamente bancaria. Y eso también dificulta el crecimiento de las empresas, ¿no? Y al final, pues cuando vemos el modelo estadounidense, no tenemos que ir ahí, ¿no? Donde solamente la financiación bancaria es el 30% en el caso de la financiación empresarial, pero podemos ir a modelos más parecidos a Alemania o a Reino Unido. Pero de hecho Francia y Alemania son los países, tengo entendido, según los últimos informes del Cano, donde dentro de Europa hay más unicornios, ¿no? Que al final son las empresas que se acaban convirtiendo en las grandes transformadoras de la sociedad. Por supuesto es Estados Unidos quien lidera el número de empresas que al menos llegan a esa valoración de 1.000 millones, pero en parte tiene que ver con la financiación, con buscar alternativas para financiar y para empujar y apoyar proyectos. Pero tiene que ver con la financiación, con la forma en la que se ha planteado la política económica, la atracción de creación de empresas, la ley de startups, pero también para mí hay una cosa que es el factor cultural. En España, el riesgo, la asunción de riesgo, tenemos que aprender a gestionarla, pero sobre todo lo que creo que no nos han educado es en el fracaso. Valoramos el fracaso como algo negativo en una persona, cuando en realidad el fracaso es la mejor lección que te da la vida, porque sabes que así no tienes que volver a acometer ese proyecto problema empresarial. Es cuando el fracaso te impide acceder a la siguiente financiación. Exacto, ¿no? O la ley de la segunda oportunidad. Por ejemplo, cosa que en Francia, en 2009, se hizo una reforma precisamente para hacer que la segunda oportunidad no fuera algo gravoso, sino que al contrario, ¿no? Es decir, esa persona que inicia un proyecto empresarial o que quiere hacer ese crecimiento, pues que no signifique pues que si fracasa, con eso acaba, ¿no?, todo su proyecto empresarial, ¿no?, sino que puede volver a construir o iniciar algo, ¿no? Porque si habláramos con empresarios de nuestro país, tanto que han triunfado de pequeña a grande como de pequeña empresa, te dirían que todos los años, pues en esa evaluación de la estrategia habrá errores y habrá aciertos, pero de los errores normalmente aprendemos muchísimo, ¿no? Y es una lección, ¿no? Pero creo que en la educación española el fracaso todavía no nos han educado a verlo como algo
que nos aporta más resiliencia y más conocimiento y nos hace que cuando iniciemos otra vez algo o comencemos, pues ahí vamos a tener ya un aprendizaje que nos va a hacer no tomar el camino de esa forma e incluso enfocar los problemas de otra forma diferente. Creíamos, pensábamos, dábamos por hecho que los fondos Next Generation iban a ser ese chute, ese impulso, otro viento de cola para todas las economías europeas, pero incluida también la española. Y ojo, porque los fondos Next Generation, en buena parte de su definición, llegan de la mano de reformas estructurales, si no de los fondos, o de esa colaboración público-privada que usted citaba antes. Si hay empresas en el tejido productivo español que se han visto beneficiadas por los fondos europeos, pero no todas, ¿no? Y entonces tenemos esa sensación de a ver qué queda por venir y a ver si realmente acaba teniendo el impacto que tiene en dos de las Ds que usted citaba. La descarbonización, quizás ahí lo vemos un poco más, y la digitalización no sé si se está percibiendo tanto por parte de los empresarios. Bueno, yo creo que al final lo que va a ser absolutamente clave ahora, en el caso de Europa, es, más allá de los fondos Next Generation, que tienen una fecha de caducidad, es precisamente cómo va a ser la próxima Comisión Europea y si vamos a prevalecer o no esas ideas fuerza que nos ha lanzado Letta y Draghi, ¿no?, sobre la necesidad que tiene Europa de despertar, ¿no?, y hacer más cosas en común. Yo creo mucho en Europa y simplemente creo que también en España tenemos un ruido de incertidumbre política, de debate político que muchas veces nos está quitando el foco de lo que están haciendo mucha empresa española dentro y fuera, en innovación, en esos procesos de digitalización, en abrir nuevos mercados, en adaptarse a este mundo, ¿no?, marcado por esas 5 Ds, bajo mi punto de vista. Pero es que luego cuando salimos y miramos a Europa, es cierto que estamos perdiendo productividad, competitividad, pero yo no diría que la pérdida de competitividad, productividad es homogénea en Europa. Yo creo que afecta a unos países, entre ellos España, pero luego estamos viendo cómo en Europa también están surgiendo hubs productivos que si eso se escala y empezamos a ver esas iniciativas o a tomar medidas que se están adoptando en otros países, a mí me gusta mucho el comparar, ¿no? Y oye, si a esto le funciona a este país, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, se lo escuché en una ocasión a un economista de FEDEA y decía, innovemos, y si no se nos ocurre a nosotros la innovación, copiémosla, pero seamos rápidos copiando lo que pero hacen incluso otros. Entre comunidades autónomas, si yo veo que hay un modelo educativo en España de una comunidad que en PISA sale mejor, pues empiezo por ahí y luego ya como bloque veremos qué podemos hacer y qué modelo tenemos que adaptar para llevar la educación al nivel que este país se merece. Pero yo sí que soy positiva porque en Europa estamos viendo pues el florecer de ciertos hubs productivos como Pharma en Dinamarca. Sí. Tenemos semiconductores en Países Bajos, pero incluso en Dresde están desarrollando una industria potente de semiconductores. Tenemos una industria de defensa en Francia también importante, que es otra de las palancas que va a venir para quedarse de aquí a unas décadas o años. Y luego también tenemos, tenemos tierras raras en Europa. Es decir, en Suecia y en Finlandia. Es decir, lo que tenemos es que repensar nuestro modelo de políticas y adaptarlos al mundo que viene. Y esto es compatible, Alicia, esto que nos describe usted, incluyendo las tierras raras, ¿no? Porque al final China, que exporta el 80% de las tierras raras que tiene o que maneja, ¿es compatible esto con ser abierto y decir, puedo mirar el ombligo de Europa y lo mejor para mi tejido productivo, para mis empresas, y no ser proteccionista? ¿O hay un grado de proteccionismo que miramos de manera negativa y no deberíamos ver de manera negativa, porque lo que tenemos es que velar también por nuestras empresas y nuestros sectores? Yo creo que como europeos deberíamos de mantener la mirada abierta y ser abiertos significa reformar nuestra política agraria, nuestra política minera, nuestra política industrial, pero creo que hay que hacerlo sin intervencionismo. A mí me da miedo cuando hay excesivo intervencionismo o cuando las políticas industriales se diseñan sin contar con
con las empresas, con quienes están con lo que necesita en la el empresa. día a día. Claro. Pero también creo que Europa tiene que ser un continente baluarte, y no sé cuál es la plataforma, no sé si es un G7 ampliado que mire al Pacífico también y que incorpore como organismo que se crea pues a Japón, a Corea del Sur, a Australia, ¿no? Países que defienden las democracias liberales. Yo sí que creo que Europa tiene que hacer valer también el que hay que cumplir una serie de normas que nos hemos dado y que garantizan una serie de principios que creo que deben de ser universales, ¿no? Como es la libertad y los derechos humanos, ¿no? Y cumplir las reglas del juego, ¿no? Dentro del seno de la OMC. Si hay que reformarlo, yo no digo que no haya que reformarlo, porque el mundo es otro, ¿no? Igual que creo que hay que reformar el estado del bienestar. Yo creo que tenemos un estado del bienestar caduco, porque no se adapta ni al patrón demográfico que tenemos, ni a los niveles de endeudamiento que tenemos, ni a la eficiencia que podríamos tener, ¿no? Con toda esta tecnología, esta innovación, ¿no? Si se metiera en la administración pública, ¿no? O si hubiera más cooperación, ¿no? Entre comunidades autónomas. Es decir, yo creo que hay que repensar las cosas, pero sí que creo que si perdemos el valor de lo que representan las democracias liberales, yo creo que Europa pierde su esencia. Con lo cual es un equilibrio difícil, ¿no? Pero creo que no me gustaría que todo este replanteamiento de vamos a hacer más Europa, más juntos, se hiciera perdiendo la esencia de lo que es el continente europeo o lo que ha intentado ser el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sobre esa crisis de la democracia liberal, hace unos meses publicó en español el periodista Martin Wolf de Financial Times un libro donde precisamente hace un análisis al respecto por las consecuencias que pueda tener, efectivamente, y que no repitamos el patrón de lo que nos vino en los años 30 del siglo pasado. Tecnología, inteligencia artificial. Está bien que usted nos haya dicho, bueno, cuidado que hay muchas empresas que están haciendo cosas y a veces, como estamos distraídos con la política y los debates políticos en casa, no somos conscientes de los avances de muchas empresas y lo magníficas que son y incluso llegarán algunas al estado del arte, lo tecnológico ya en sus nichos. Pero la realidad es que todavía nos queda un camino por recorrer que desconocemos, ¿no? Es un tanto desconocido con la inteligencia artificial, cómo va a afectar al empleo, cómo va a acelerar el envejecimiento de unas empresas, pero va a permitir que resurjan otros proyectos empresariales. ¿Y esto cómo lo encaja una empresa española? Porque igual que el inversor español es tradicionalmente conservador, ¿no? Le gusta más la renta fija que la renta variable, no sé si el empresariado, el tejido empresarial español también tiende a ser conservador respecto a esa necesidad de adelantarse, de aventurarse, de decir, viene una tecnología que me puede ayudar, pero ¿en qué me va a ayudar? ¿O en qué punto me va a dejar atrás si no incorporo la inteligencia artificial, Alicia? Bueno, yo creo que aquí también lo marca un poco el mercado al que estás, ¿no? ¿Cuál es tu mercado, sí, tu tamaño, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial es algo que hay que explorar en una empresa, puede ser ahora en prueba piloto o algún tipo de iniciativa, porque es una tecnología incipiente que algunos expertos nos sitúan en que es la nueva ola, ¿no? De cambio, de transformación, que puede superar incluso lo que representó la revolución industrial. Sí. Hay muchísimas incógnitas de hasta qué punto va a afectar al mercado laboral. A mí me gusta siempre decir un dato, que es que el 60% de los empleos que hay ahora no existían en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero es que el 80% de los empleos también que se han creado en los últimos 80 años se deben a la tecnología. Es decir, aquí lo que va a ser muy importante es que la educación también se adapte, ¿no? Y se anticipe para formar el talento, pero va a ser muy importante las políticas activas de empleo, ¿no? Y eso requiere colaboración público-privada. Pero también creo que no hay ninguna empresa ahora que pueda ser ajena a que hay una serie de retos en torno a la ciberseguridad, que son claves y estratégicos y que requiere una inversión o estar presente en foro de expertos o donde te ayuden, ¿no? a cómo abordas esto de la ciberseguridad o la protección de datos o los nuevos ámbitos regulatorios que se abren. Yo creo que aquí, pues también en esa situación de un empresario, pues también hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Y buscar
donde te pueden ayudar, ¿no? a asesorarte, ¿no? a buscar soluciones, o hasta qué punto en realidad la inteligencia artificial la debes de aplicar, ¿no? en tu negocio, y cómo, ¿no? Yo creo que no podemos estar de espalda a eso. Bueno, fíjese, incluso con lo que usted decía, pensaba, también es importante que las empresas sean pequeñas o medianas, las grandes es más fácil que lo hagan, que también tengan un pensamiento de ayudar a los empleados a que estén formándose de manera continua, ¿no? Para que tampoco caigamos en eso de desperdiciar un talento porque no se formó día a día y alguien con 50 años consideramos que ya no es apto para el negocio que yo estoy desarrollando, ¿no? Eso también entiendo que forma parte del cambio, de adaptarnos y que no quede obsoleto el modelo en el que estamos. Efectivamente, lo que ocurre es que una pequeña empresa tiene mucha más dificultad de dar esa formación, y por eso a mí me parece importante la colaboración público-privada. Es decir, nosotros también necesitamos una administración muy pro empresa, ágil, ¿no? Que esté ahí intentando también apoyar, ¿no? a ese empresario que se encuentra en un momento dado con unos cambios de paradigma, ¿Y qué con hace, un mundo, ¿no? claro, y que necesita guía, y esto puede ser pues desde foro de empresas, un hub de empresas, ¿no? que aglutine dentro de una región o en la provincia o a nivel local, ¿no? Pues ese asesoramiento o charlas o talleres. Es que yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en colaboración público-privada, ¿no? y que nos ayudan a navegar. Yo siempre digo que todos necesitamos un mentor en nuestra vida, ¿no? Alguien que nos guíe. Luego tomaremos nosotros nuestras decisiones, acertaremos o nos equivocaremos, pero tener a alguien, ¿no? donde tú sabes que puedes llamar, que te puede guiar, ¿no? compartir experiencias con otras personas, otros empresarios o otros emprendedores, ¿no? que también están viendo cómo lo abordan. Yo creo que es muy necesario, y creo que ahora este mundo tan digitalizado lo facilita, porque ya no hay que hacer cosas presencialmente. Puede ser un webinar, puede ser, online, ¿no? Creo que utilicemos la tecnología y busquemos, ¿no? también cómo podemos ayudarnos más los unos a los otros, ¿no? y cómo podemos llegar a más consensos y sobre todo crear una administración de verdad que sea mucho más pro empresa, porque detrás de las empresas está la economía real. Y pero hay es muy interesante porque usted reclama en esta charla una gestión o una política más pro empresa, un Estado, una administración más pro empresa. Y en muchas ocasiones se mira solo a la fiscalidad, pero es muy interesante que usted plantee otras cuestiones que están alrededor de la empresa, que también la necesita el tejido productivo, como puede ser pues establecer líneas de conexión para entender lo último que está viniendo, ¿no? Y que haya una formación determinada que pueda venir de la mano también de la administración. Sí, o que sea un partner más en este camino que hay. Yo, cuando estaba en el Círculo de Empresarios, tuve la oportunidad de ver cómo surgió una iniciativa que se llama Creciendo, donde uno de los patronos o de los fundadores era el ICES. Y era para ayudar cada año, era una iniciativa con pocos fondos, que 25 empresas se les guiara de alguna forma en el proceso de internacionalización, pero sobre todo era también una forma de que esas empresas que eran de toda España, de un tamaño mediano, ¿no? Pues conocieran a otros CEOs, a otros directivos y compartieran experiencias, y de ese intercambio de experiencias es una forma también de ver, ¿no? Oye, pues yo lo estoy abordando así. Mira, no, pues tú de esta forma. Y a mí eso me parece enriquecedor. Y son casos de empresa al final, ¿no? Más allá de los grandes nombres de la economía, es casos de empresa en la práctica que pueden ayudar. Y que te pueden ayudar y te pueden guiar, igual que nos ocurre cuando estamos en el colegio, ¿no? Muchas veces no sabemos qué camino tirar, y vienen personas, ¿no? Y nos abren los ojos o nos cuentan y nos ayudan por lo menos a saber qué no quiero hacer, que también es importante, o cómo no lo debo hacer. Yo creo que el sentirte guiado, ¿no? El tener algún sitio o varios sitios donde tú puedes, como profesional, como empresario, como joven o persona que se quiere reinventar, ¿no? Ya como senior, que dentro de nada pues estaré yo ahí, y que quiero reinventarme, tener sitios, ¿no?
donde uno puede buscar, ¿no?, ese asesoramiento o esa guía, ¿no?, de cómo afrontar el mundo que viene, ¿no?, o el mundo que ya está aquí. Bueno, gracias Alicia Coronil Johnson por ayudarnos a entender el mundo que ya está aquí y el mundo que viene y cómo tenemos que reinventarnos y cómo podemos seguir creciendo, porque efectivamente más allá de esa etapa de crecimiento, PIB, de economía española o de empleo, pues los empresarios tienen que seguir tomando decisiones y tienen que atreverse a abrir nuevas líneas de negocio y nuevos mercados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de CFO Essentials. Muchas gracias a ti, Laura. Bueno, pues la economía con la mirada del CFO, del responsable financiero, con la ayuda de un análisis. Ella no es senior, pero su análisis, desde luego, es de lo mejor que hemos tenido aquí para entender dónde estamos, las incertidumbres que se plantean, pero sobre todo activarnos y movernos como empresarios a seguir dando pasos. Hasta aquí este capítulo de CFO Essentials.